Bienvenidos a nuestra Iglesia Cristiana Presbiteriana San Marcos, un lugar donde la fe se convierte en comunidad y la comunidad se convierte en familia. Edificando con sana doctrina, donde compartimos la palabra de manera clara y transformadora. Ministrados por el Espíritu Santo. A través de la alabanza y adoración, preparamos a la esposa de Cristo para recibir la palabra de Dios. La misma siempre pretende confrontar nuestra vida versus la Escritura. Viviendo el amor de Cristo. Explora nuestro ministerio de matrimonios, donde cada encuentro es una oportunidad única para profundizar la conexión, aprender y juntos crecer en el amor de Cristo. Cada mes, nos reunimos con la convicción de que matrimonios saludables son un pilar esencial. Sabemos que, para nuestra iglesia, son más que uniones, son un reflejo vivo de una comunidad que busca continuamente a Cristo. Descubre el vínculo especial entre las mujeres de nuestra iglesia en nuestras reuniones mensuales, donde exploramos juntas la riqueza de la Escritura. En este hermoso tiempo, vivimos la fe, nutriéndonos mutuamente con la riqueza de la palabra de Dios. Cuidando de las familias. En nuestra iglesia, nos preocupamos por cada familia. Los niños tienen su tiempo especial. Cada risa es un aprendizaje, cada juego es una lección, cada momento, una conexión con la verdad eterna. Perseverando en la fe. Miércoles de oración a las 7 de la tarde. Grupo de hogar los viernes a las 8 de la noche. Escuela de formación cristiana los domingos a las 9:30 de la mañana. Y nuestro culto dominical a las 10:45. Cada encuentro es una oportunidad para crecer en comunidad y profundizar en la fe. En cada rincón de nuestra comunidad encontrarás amor, crecimiento y un camino hacia Cristo. Haz de nuestra iglesia tu hogar. Les esperamos con los brazos abiertos, listos para compartir, aprender y crecer juntos en la gracia de nuestro Señor. Hermanos, buenos días. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre es una bendición poder encontrarnos otra vez para poder predicar la palabra del Señor, para poder escucharla, pero fundamentalmente para una cosa, para ser ministrados por lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana y en cada una de las mañanas en las que fielmente por la obra del Espíritu Santo nos congregamos para glorificarle. Pongamos este tiempo en oración a los pies del Señor. Padre amado, gracias por esta mañana de sol, esta mañana de un sol radiante, de un cielo azul, de un firmamento que canta de tu gracia, de tu amor, de tu poder. Gracias, Padre amado, por cada uno de estos corazones, por las familias que representan. Gracias, Padre amado, porque tú nos has convocado con un plan y un propósito. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros y nos has ministrado. Gloria, honra, majestad y poder sean solo para ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bienvenidos, bienvenidos. Vivimos un mundo complicado, amados hermanos. Es un mundo complicado, es un mundo de rebeldía, de irreverencia, de anarquía en algunos casos incluso. Vemos las noticias día tras día en donde a la bandera de lo que se considera justo, las huelgas, los paros, los palos, las piedras van y vienen. Hemos aprendido, mal aprendido diría yo, a que la violencia justamente y la fuerza es la única forma de lograr cambios. El mundo ciertamente está perdido. La revolución más grande que el mundo haya visto es la del Señor Jesucristo y no levantó ni una sola piedra ni un solo palo. El Señor partió la historia en dos, cambió el mundo, cambió nuestras vidas, nos rescató, nos salvó, hizo la obra más grande que se pueda ver sin hacer absolutamente nada en contra de nadie y no haber derramado una gota de sangre de nadie que no sea la suya propia. Ese es el ministerio del Señor que nos llama en esta mañana. A veces creemos que la rebeldía está supeditada solamente a ciertas etapas de la vida. Pensamos que los adolescentes, los jóvenes, a veces son rebeldes y vinculamos la rebeldía a la edad. Lo cierto, hermanos, es que la rebeldía está vinculada al corazón humano. Nosotros somos rebeldes.
Nosotros queremos rebelarnos no solamente contra las autoridades del mundo, sino muchas veces contra Dios mismo. Contra Dios nos rebelamos cuando desobedecemos, cuando no hacemos lo que Él nos manda. Y le ofendemos aún más cuando no reconocemos nuestra falta. Desde el Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento vemos a un Israel bendecido y a la vez rebelde, protegido y rebelde, exhortado y seguía siendo rebelde. Desde Mateo hasta el Apocalipsis en el Nuevo Testamento nos encontramos con una iglesia universal bendecida y rebelde, protegida y rebelde, exhortada y otra vez rebelde. Es algo inexplicable e ineludible el pensar en todo lo que pasó en el Antiguo Testamento sin regresar a vernos a nosotros mismos aquí y ahora. Cuando nosotros pensamos en las veces en las que el pueblo de Israel pecó, se arrepintió y pecó, se arrepintió, nos damos no sé cuántas vueltas y decimos, pero qué terquedad, ¿cuánto tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder para que entendamos? O porque ellos no lo hacían antes. Lo vemos como si solamente fuese un problema de ellos. Lo cierto, hermanos, es que nuestra iglesia, la iglesia a la que formamos parte, la iglesia universal, adolece de los mismos problemas. La rebeldía sigue reinando en nuestros corazones y queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, de una manera incesante. Para muchos de ustedes que están mucho tiempo en el ámbito cristiano, al igual que yo, por la gracia de Dios, no les será oculto ni les sonará raro escuchar de estas famosas campañas de evangelización, ¿no es cierto? O campañas de sanidad también habrán escuchado por ahí, ¿verdad? Este domingo declaramos que va a haber una campaña de sanidad en la iglesia, así que les invitamos a que traigan a sus vecinos, a sus parientes, a sus amigos, va a haber sanidad. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió. Y yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿usted cree que Dios obedece la instrucción de alguien? Quien quiera que sea. Eso no pasa. Nosotros no podemos determinar cuándo Dios va a obrar. Él lo hace de una manera soberana, cuando quiere y como quiere. ¿Puede hacer sanidad? Por supuesto que sí. ¿Puede convertir corazones? Pero desde luego que sí. ¿Puede transformar vidas? Puede hacer maravillas, pero cuando Él quiere, en el momento correcto, no cuando nosotros pensamos que es el momento adecuado. Los tiempos sin duda cambian, pero el pecado sigue siendo el mismo, porque el corazón humano sigue siendo el mismo. Las formas cambiarán, pero el fondo no. El fondo no cambia. El fondo, mis amados hermanos, es lo verdadero, es lo importante. Y lo que verdaderamente debe llamar nuestra atención es la palabra revelada de Dios, que es la verdad. Y en última instancia, Dios mismo. Lo que Él nos ha revelado era verdad ayer, lo es hoy y lo será mañana. La porción bíblica que inspira el mensaje de esta mañana, que vamos a leer en un segundito más, es tradicionalmente expuesta para exponer un grupo de características que hacen a un matrimonio diferente de entre los cristianos y de quienes no lo son. Aquel matrimonio que es una institución o debería ser una institución sana y desarrollada que debe crecer de la mano del Señor, ha sido sistemáticamente atacada por el mundo, llevándonos a pensar que el matrimonio es algo que se debe repeler. Hace pocos días revisaba estadísticas mundiales y veo que cada vez son menos los jóvenes motivados a dar el paso del matrimonio, porque piensan que el matrimonio solamente trae dificultades y problemas. Hermanos, ciertamente el matrimonio no es una institución fácil, pero vaya que es de bendición, vaya que es bendecida, vaya que es la forma en la que Dios ha estructurado la familia para que pueda crecer y desarrollarse. El día de hoy, hermanos, les invito a que veamos esta porción bíblica no solamente como un tema para matrimonios, sino que vamos a establecer un paralelo entre la iglesia del Señor y su Señor, el Señor Jesucristo, junto con el tema del matrimonio, como lo hace Pablo también en la porción bíblica que está ubicada en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 33, que les invito por favor a abrir en sus Biblias y que conforme lo encuentren tengan la bondad de ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor y dar lectura juntos a la porción. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 21 al 33. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento, del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Tomen asiento, por favor. En contexto, hemos venido estudiando la carta a los Efesios. El capítulo 5, de manera general, es un espacio que Pablo dedica a dar instrucciones a los creyentes sobre el perfil que deben cumplir, sobre cómo se deben comportar. Y por lo tanto, como se refería a los creyentes de una iglesia, en este caso la de Éfeso, esto también nos atañe a nosotros, los creyentes de la iglesia San Marcos, aquí y ahora. Conversaba hace un momento con los hermanos, antes de empezar el culto, y les decía que una de las cosas que a mí más me asustaba de predicar cuando daba mis primeros pasos en el servicio, era que el Señor siempre me probaba en aquello que tenía que predicar. Es decir, no podía llegar a hablar de cosas que no entendía, porque el Señor regularmente se aseguraba de que a lo largo de la semana o de los días previos se ha probado justamente en estas cosas. Con el correr del tiempo, no es que he aprendido, les decía a los hermanos, a disfrutar de las pruebas, en absoluto, no son sencillas. Pero ciertamente el enfoque es distinto y he aprendido a valorar lo que el Señor hace en la vida de sus hijos a través justamente de estas dificultades. Hermanos, seamos sinceros, no aprendemos por las buenas, no somos de cabeza sencilla y humilde. Por lo general nos tiene que apretarnos un poquito para que recordemos lo que somos, lo que hacemos y fundamentalmente a quién nos debemos. Es por eso, hermanos, que no me asiste autoridad alguna para estar delante de ustedes hoy, sino solamente la humildad en el Señor de haber sido tratado con Él o por Él, así como seguramente lo son cada uno de ustedes también en sus vidas cada día. Demos gracias a Dios por eso, porque el Señor no se ha limitado a dejarnos como estábamos, sino que siempre nos quiere distintos. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos enseña el capítulo 5 de la carta a los Efesios? Que seamos imitadores de Dios, que no participemos de las costumbres del mundo, que comprobemos lo que es agradable a Dios, que caminemos con diligencia, que aprovechemos bien el tiempo, que seamos entendidos en la voluntad de Dios, que seamos llenos del Espíritu, que seamos agradecidos con Él, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted quiere saber cómo es que Dios quiere que sea su vida, lea el capítulo 5 de la carta a los Efesios íntegramente. Quiero hacer una puntualización. Como usted sabe, esto es una carta. Y las cartas regularmente no están divididas ni en capítulos ni en números. Esto es un tema que se implementó alrededor del año 1200 después de Cristo, que tenía como objetivo el poder identificar de una manera más adecuada, de una manera más precisa, las porciones bíblicas, ¿sí? Porque si uno decía, bueno, váyase usted al quinto párrafo, cuarta línea, tercera palabra, pues como que era un poquito más complicado, ¿verdad? Y lo que hicieron fue dividir el canon bíblico a través de capítulos y ciertas características que vienen, o que agrupan de alguna manera más sencilla de entender la carta. Ahora, en este sentido, si ustedes son un poco acuciosos, se van a dar cuenta que en el capítulo 4, los últimos versículos, también tienen que ver con ciertas características del comportamiento que debe tener un creyente, ¿sí? Hago esta precisión porque de pronto ustedes pueden pensar que realmente Pablo hablaba de dos temas distintos, cuando realmente el tema es uno solo: cómo debe comportarse el Hijo de Dios, ¿sí? Sin embargo, por asuntos de facilidad de ubicar y demás, se dividió en dos capítulos de esto, o en 5 o en 6 en realidad, pero la carta era un solo cuerpo. Vamos entonces a entrar un poquito en todo esto. Vamos a leer un momento los versículos del 21 al 24 para entender a qué se refiere todo esto. Someteos unos a los otros en el temor de Dios, dice la palabra. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Todos hemos escuchado la palabra sujeción, sujeto, sometido. ¿Pero qué significa? ¿Sí? ¿Qué sentido le damos a la palabra? Yo no sé si ustedes algún momento se han dado cuenta que los seres humanos tendemos a utilizar muchas palabras en la forma en la que nos expresamos, pero no siempre entendemos, o al menos no sabemos expresar su significado y por qué las estamos utilizando o si lo estamos haciendo de la manera correcta. ¿Qué piensan ustedes que significa la palabra sujeto? ¿Qué es sujeción? ¿Qué es lo primero que les viene a la mente? ¿Perdón? Tomado de algo. En realidad es eso, ¿no es cierto? El sentido más simple de esto es pensar que yo puedo sujetarme de aquí y no caerme, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el sentido más sencillo. Si ustedes van al diccionario, van a ver algo que dice del que se adhiere a algo. ¿Sí? Eso es verdad y el sentido bíblico también agrupa esto, pero de una manera o un enfoque un poquito diferente. Cuando habla de sujeción, ¿sí? Habla claro de estar pegado y de estar sujeto firmemente a algo, pero ese algo tiene que estar firme primero. Yo no me sujeto de algo de lo que me puedo caer, ¿verdad? Si estoy en el piso y me sujeto de esto y esto no está bien cogido, estoy viendo que no está en la tablet del Juanfran, me voy a endeudar, ¿no? Sí, tú tienes, buenísimo. ¿Sí? Me caigo, ¿verdad? Y me voy a caer, seguramente me endeudo y rompo la tablet del Juanfran y todo se vuelve complicado. Yo tengo que sujetarme a de aquello que está firme, ¿sí? ¿Y qué está firme sino un marido que primeramente sea o está sujeto a Cristo? En el caso de los matrimonios, ¿cierto? He de sujetarme a quien realmente me puede sostener. De otra manera me voy a caer. Toda la iglesia debe estar sujeta a Cristo primeramente, ¿sí? Y esa sujeción se manifiesta en la sujeción a las autoridades, a los siervos de la iglesia, siempre y cuando estas autoridades, estos siervos también estén sujetos al Señor, ¿sí? Esto es fundamental, no podemos hacerlo de otra manera. De ahí la importancia, hermanos, que entendamos que en el servicio de la iglesia las jerarquías verticales no funcionan como en el mundo. Nosotros estamos aquí para exhortarnos, para caminar juntos, para hacer las cosas de una manera pareja, ¿sí? Muy sinceramente, si nos ponemos a medir los pecados de cada uno, seguramente yo sería más pecador que todos ustedes juntos, con mucha certeza, lo cual me deja en la misma posición que cualquiera. Yo necesito de Dios quizá más que ustedes. No estamos acá para ejercer autoridad porque seamos mejores, porque no es cierto. No es cierto. Estamos aquí para servir por la gracia de Dios. Y porque si no lo hacemos nosotros, había una piedra parada aquí que predicaría el evangelio. Lo dice la palabra de Dios. En ese sentido, hermanos, y entendiendo cómo realmente somos, la sujeción es algo importantísimo, porque si yo no me sujeto a Cristo, ¿de qué más me puedo sujetar? ¿A quién más me puedo aferrar? ¿De qué otra manera puedo vivir? No existe nada similar a esto. La sujeción se refiere al espíritu de cuerpo, aquella unidad monolítica, pero no a cualquier cosa, no sin sentido, y por el contrario, con claridad a Cristo, que es la piedra angular de todo esto. ¿Sí? No hay más, absolutamente nada más. Recuerden ustedes que en las construcciones, sobre todo en las antiguas, la piedra angular era la piedra que sujetaba todo, ¿no es cierto? En algún momento me parece que Lenin en Mondayacu me explicaba cómo construían las cúpulas, ¿sí? Había ahí una piedra que es la que sujetaba todo y sin esa piedra la cúpula completa se venía al piso. Cristo es la piedra del ángulo de toda la iglesia y del mundo entero. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan y en otras porciones más que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y sin Él, nada. ¿Sí? Nada, y nada es nada. Ni el lugar donde usted está sentado ahora, ni este edificio, ni la ciudad de Quito, ni el continente, ni usted, ni yo. Nada. ¿Y saben qué? Esto no es motivo de preocupación para nosotros, por el contrario es motivo de gozo, porque si nosotros dependemos de Él y estamos aquí por Él y para Él, no pasa nada, tranquilos. Caminaremos, nos tropezaremos, nos levantaremos, pero Él siempre estará delante de nosotros. Siempre. Eso es bendición y eso es alivio. De ahí que el versículo 21 nos habla del sometimiento, de la sujeción en el temor de Dios. Es decir, que la pareja, el matrimonio andan juntos en el temor de Dios para darle honor a Él, para darle gloria a Él. Y Pablo establece el primer paralelo. Este paralelo entre el matrimonio y la relación Cristo-Iglesia. Las dos cositas juntas. ¿Sí? Es decir, esto es clave para entender esta institución y la importancia del matrimonio, porque a veces pensamos que el matrimonio es una unión civil, y lo es, pero no es solo eso.
El matrimonio va mucho más allá porque el paralelo que se establece es el de Cristo con su iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por su iglesia? Lo cantamos hace un momento en la nueva canción que Juan Fran nos presentaba. La salvó, la redimió, murió por ella, me salvó de mis pecados. Y eso es muy importante de entenderlo. Porque cuando la gente viene y nos dice, bueno, ¿y ustedes qué se creen? Especiales. Porque el Señor dice que a ustedes les ha salvado y ¿por qué a otros no? Ustedes tienen que tener clara cuál es la respuesta que debemos dar. Todos estábamos perdidos y Él vino a rescatarnos. No es que Él escogió quién se pierde, todos estábamos perdidos. A una fuimos hechos muertos. Y Él tuvo misericordia y le tocó su corazón, el mío, y el de muchos otros hermanos a lo largo del mundo para salvación. Me gustó mucho una frase que se utilizó en la alabanza. La decía Juan Fran, que cuando una nueva adoración, una alabanza llega a la iglesia, lo primero que hace es pasar por un tamiz de la palabra. ¿Sí? ¿Qué hace el tamiz? Elimina las impurezas, revisa qué tan puro es. E inmediatamente después de ese tamiz llega acá y ministra a los hermanos. Porque no podíamos, como conversamos con algunos hermanos hace unos días, pasar el error. No podemos pasarnos del error, sino que debemos predicar en función de lo que la palabra de Dios nos enseña, alabar en función de lo que la palabra de Dios nos enseña, orar de la manera en que la palabra de Dios nos enseña. ¿No han escuchado ustedes que ahora existen nuevas formas de orar extraordinarias y llamativas que ciertas autoridades, entre comillas, utilizan porque parecen estar más cercanas a Dios? ¿Ustedes creen que una oración es más oración porque se grita más? ¿O porque se mueven más las manos? ¿O porque se paran, se levantan o se sientan? Dios mira el corazón. Eso es lo que hace una oración verdadera. No lo bonito que se hable ni quién esté haciendo las cosas. Es Dios el que nos lleva hacia eso, no nosotros hacia Dios. El versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor del que se habla en esta porción no es otro que el amor que en griego se conoce como agapus o ágape, es el amor sacrificial, aquel que implica darse a sí mismo por alguien más. Los pequeños están ahora en una clase entregando sus deberes y han hecho énfasis en una frase que me gustó mucho al ver la tarea de los pequeños. Él se sacrificó a sí mismo por nosotros. Lo entregó todo. ¿Qué más puedes entregar que no sea todo tu ser? ¿Hay algo más que puedas entregar que no sea a ti mismo? Él lo hizo por todos nosotros y lo sigue haciendo cada día porque su sacrificio no caduca. En este caso, el esposo por su esposa de la misma manera debe hacerlo como Cristo lo hizo por su iglesia. Y esto es un reto tremendamente grande, varones, esposos o futuros esposos que estamos aquí presentes. Es tremendamente retador, desafiante y serio. No se trata solamente de un amor romántico, sino de aquel que puede poner por obra práctica y tangible lo que se profesa. Si en esta mañana les preguntase o nos preguntásemos los unos a los otros si verdaderamente amamos al Señor, estoy seguro que todos me van a decir que sí. ¿Amas al Señor? Sí. ¿Amas al Señor? Sí. Amén. Y yo estoy de acuerdo con eso. Me gusta mucho escuchar eso. Yo también amo al Señor, o al menos eso digo. Pero me pregunto si estamos todos listos para poner por obra ese amor sacrificial, porque esa es otra historia, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando les digo esto, no le estoy pidiendo a ninguno de ustedes que salga y se crucifique al frente, ¿verdad? No, el sacrificio de Cristo es uno solo, a nadie se le va a pedir eso. Pero ¿qué pasa con las cosas simples? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo les digo, ¿saben qué? ¿Aman a Dios? Amén, excelente, aman a Cristo, yo también. Hagamos algo. Vamos a venir la próxima semana que se reactiva la escuela de formación bíblica a las 9:30 de la mañana. Todos, no los 20 y pico que estábamos viniendo antes. Todos. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está el amor de Dios? O el amor a Dios más bien, porque el de Dios no es negociable y no está en la mesa. ¿Qué pasa si les invitamos, decimos, amamos a Dios? Maravilloso, el próximo miércoles a las 7 de la noche vamos a estar aquí, vamos a estar orando porque amamos a Dios. O si de la misma manera les invitamos a participar de las reuniones de damas, que por cierto ya se reactivan también, lo vamos a atrapar en los anuncios, las reuniones de matrimonios que también se reactivan en septiembre, y así todas las actividades que la iglesia tiene para diferentes grupos y momentos. Hermanos, decimos que amamos a Dios, pero realmente nos cuesta tanto poner por obra las cosas. ¿Sí? ¿Y saben qué? Está muy bien el estar aquí,
El estar acá en los días domingos es un acto de obediencia al Señor, porque es un mandato suyo el congregarnos. Pero estamos claros en que el escuchar la prédica de hoy no le va a alimentar a usted para que usted resista toda la semana. Nada va a cambiar en su vida si su vida diaria no cambia para el Señor. ¿Sí? No hay prédica, no hay culto, no hay alabanza que usted escuche un domingo que vaya a cambiar su vida de la misma manera en la que Dios la cambia, de aquellos que son fieles con Él. De ahí que el tiempo devocional y el de la búsqueda de Dios permanentemente, cada día es esencial en la vida de un creyente. Porque el resto de cosas de su jornada laboral, profesional, familiar o lo que usted haga diariamente están supeditados a la relación con Cristo desde la base. Si desde la base está mal, no se pregunte por qué las cosas no resultan durante la semana. No se pregunte por qué no encuentra la forma de resolver un determinado problema, porque usted no está buscando de Dios. ¿Cómo escucho a un Dios al que no conozco? ¿Cómo quiero aprender de un Dios al que no lo leo, al que no le estoy buscando en oración, en alabanza, al que no adoro? No sé quién es. Y hermanos, la palabra de Dios está al alcance de la mano de todos nosotros hoy más que nunca. Y nosotros tenemos que tener la humildad de reconocer que nuestros tiempos hoy son mucho más sencillos que los de antes para poder tener acceso a la palabra de Dios en términos de las cosas de afuera. Pero de las de adentro, de las del corazón, vaya que es complicado. Porque nos ganan las redes sociales, nos ganan los streamings, nos ganan los entretenimientos. Encontrar qué hacer es facilito. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted se sentó y dijo, bueno, no sé qué hacer, no hay nada que hacer. ¿De verdad? Ahorita hay un montón de cosas de las que usted se puede entretener, pero la mayoría no valen la pena, esa es la diferencia. Ese es el gran problema. ¿Sí? Ahora hay al mirar surgir algún rato, yo les decía, y más o menos para que calculen mi edad, ¿verdad? Cuando yo era niño, había 5 canales de televisión. 5. Bueno, 6, si consideran que el UHF ya apareció. El 2, el 4, el 5, el 8, el 10 y el 13. Fin de nuestros servicios. ¿Sí? Entonces, controlar parecía sencillo. ¿Cómo se daban cuenta sus padres que ustedes encendieron la televisión sin permiso? Llegaban en la tarde y ponían la mano en la parte de atrás del equipo, ¿no es cierto? Facilito. Esa era la forma de verlo. ¿Cómo les controlan ahora? Tendrían que revisar el teléfono, la tablet, la televisión, la computadora, el proyector. ¿Qué nomás hay que chequear? ¿Por dónde quieren que empecemos? ¿Saben cuál es el tema, hermanos? No es la que tengamos que hacer para controlar, sino que no estamos enseñando a sujetarnos a lo que es importante. Ese es el problema. ¿Sí? Porque mañana habrá 10 cosas más de qué preocuparse. Si antes había 5 y hoy hay 15, mañana habrá 20. Sí. Pero la enseñanza del Señor sigue siendo la misma. Y si nosotros perseveramos en enseñar a los que vienen tras de nosotros lo que el Señor nos ha mostrado por su misericordia hoy, créanme que no importa cuántas distracciones haya, permanecerán fieles. Con mi esposa en más de una ocasión nos sentamos a pensar y decíamos, realmente pensar ahorita en traer hijos al mundo es una cosa de valientes. Yo no sé si nuestros padres pensaban lo mismo en sus tiempos. Lo que sí sé es que no importa cuán fuertes soplen los vientos en el futuro, Dios sostendrá a sus hijos con certeza. Lo que me lleva a dar gracias a Dios por los pequeños que tenemos y por los que vendrán. ¿Saben por qué? Porque tienen a un Padre que les va a cuidar, Él. Y eso es lo importante. Y Él no les va a dejar solos. Así que usted, padre, madre, abuelito, tío presente, no se preocupe, Dios está en control. Tenemos que confiar, tenemos que creer. Pero les decía entonces que esto es obra, hay que hacer algo, no podemos quedarnos solamente en decir que sabemos y nada más. La carta a los Efesios capítulo 2 versículos 10, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nadie dice que las obras salvan a nadie porque no lo hacen, pero sí dice que los hijos de Dios que han sido hechos salvos, que han sido rescatados del pecado, transforman sus vidas para vivir de una manera diferente. Es decir, empiezan a dar un fruto de buenas obras distinto. Por lo tanto, el emblema lo puso el mismo Señor Jesucristo cuando les dijo a sus discípulos, hermanos, amigos, por sus frutos
os reconocerán. Usted no necesita andar gritando nada. Sus frutos van a hablar por usted. Así de sencillo. Entonces, la pregunta es, ¿están hablando mis frutos por mí? ¿Tengo frutos? ¿Dónde están mis frutos? Y si la respuesta es que no tengo una, que no encuentro algo, hermanos, es momento de, ante el Señor con humildad, pedir perdón, arrepentirnos y cambiar, porque tenemos que hacer otras cosas. Tenemos que llevar fruto agradable para el Señor. Y el fruto tiene muchos colores, sabores y olores, pero debe existir. Debemos derramar nuestra vida en la vida de los demás con amor. Es vital una vida distinta. El sacrificio de Cristo tiene una forma y un fondo únicos e irrepetibles. No pretendemos ir a salvar al mundo porque ese no es nuestro rol. Nuestro rol es el de hablar de aquel que sí lo hizo, el presentarles a aquel que sí lo hizo. Ese es el rol. ¿Y cómo le presentamos? ¿Cómo lo exponemos? Si no le mostramos a la gente lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, su testimonio y el mío. No tiene que ser nada pomposo y florido. Hay muchas personas que nos muestran unos testimonios espectaculares y gloria a Dios por eso. Pero lo que ha hecho en su vida y en la mía también es espectacular. Porque es Dios quien lo hizo. No perdamos de vista lo importante, versículos 26 y 27. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El pseudocristianismo, porque también lo hay, ¿sí? También hay el pseudocristianismo, nos dice que el Señor nos ama tal como somos. ¿No han oído eso? Pues el Señor te ama tal como eres. De verdad. Así pecador, vicioso, inmundo, así de verdad creen que el Señor nos ama así nomás. Hermanos, el Señor ama lo que Él es capaz de hacer en nosotros para transformarnos. No nos quiere igual de sucios, no nos quiere igual de pecadores. Él quiere que seamos distintos. Si no, ¿para qué tanta cosa, verdad? Le he dicho, tranquilos, yo voy, muero por usted, usted viva como le dé la gana, tranquilo, porque yo ya morí por usted. Pero la vida no es así, la vida verdadera al menos no es así. Dice el versículo 26 que Cristo quiere a la iglesia santificada, purificada por la palabra de Dios, de manera que se presente limpia y santa a sus ojos. Eso es lo que quiere. No me estoy inventando yo, la palabra de Dios dice claramente que nos quiere distintos. Y esto, hermanos, es humanamente imposible, pero sí divinamente alcanzable. Porque Dios nos mira en los méritos del Señor Jesucristo. Y eso es divino. Por eso es tan importante que entendamos nuestra verdadera condición, la condición de salvación. Número 1, estábamos totalmente perdidos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza de salvarnos a nosotros mismos. Número 2, Dios nos amó y nos escogió y nos llamó a salvación de una manera irresistible. Número 3, lo hizo de una manera incondicional, pues no hay nada que nosotros podamos hacer para condicionar el amor de Dios. 4, nos llamó a vivir el propósito de perseverar en la fe, no en nuestras fuerzas, sino en las de Él, por la obra del Espíritu Santo, en nuestras vidas. Y 5, finalmente reconocemos que si bien la gracia de Dios es infinita, esta solamente cubre a quienes Él llamó. El día viernes, una amada hermana me decía, ¿cómo sabemos que estamos exponiendo sanamente la doctrina en lo que hacemos? La respuesta tal vez no sea muy sencilla, pero bien vale para todos. Cuando nosotros le damos fondo a lo que creemos, como lo acabamos de hacer ahora. Lo que he leído en 5 puntos no es otra cosa que el famoso tulip, los 5 puntos de Calvino, las doctrinas de la gracia. Depravación total, llamado irresistible, elección incondicional, perseverancia de los santos, expiación limitada. Eso es. Porque la salvación no pasa así nomás, sino que la salvación tiene un fondo y tiene un sentido. Y nosotros tenemos que estar firmes en lo que creemos. Hoy lo hemos hecho así. Vamos a ver la manera, la vamos a encontrar como siervos de ustedes, de que todos seamos enseñados claramente en estas doctrinas que son tan importantes para la iglesia. Porque no podemos exponer, no podemos defender, no podemos compartir lo que no sabemos. Y es importante que lo hagamos. Muy, muy importante. Estas doctrinas son fundamentales para que entendamos el fondo de la salvación. Versículo 27 habla de una iglesia santa y sin mancha, de un pueblo sano y sin mancha.
Y este es el distintivo de la iglesia de Dios, el fruto de una comunidad comprometida con su Señor. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros, todos ustedes, nosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hace un poco más de un par de meses conversaba con un hermano en la fe que me decía: oye, ¿cómo es posible que sigas creyendo el tema de salvo, siempre salvo? ¿Cómo crees que Dios escoge? La respuesta es realmente bíblicamente sencilla. Si usted va al Génesis, va a encontrar a Dios escogiendo a Abraham. Había otros hombres sobre la faz de la tierra, le escogió a él. Luego le escogió a Isaac, luego le escogió a Jacob, luego escogió a José de entre sus hermanos para salvación del pueblo. Y continuamente está escogiendo, todo el tiempo. Me dijo, pero eso solo pasa en el Antiguo Testamento. Perdón, pero la primera carta de Pedro dice que somos linaje escogido. No veo otra palabra aquí. Dios escoge, ¿sí? De acuerdo a su voluntad. ¿Y saben qué? No escoge a los especiales, porque nosotros no somos especiales. Somos necesitados de Él nada más. Todo lo bueno que hay en nosotros no proviene de nuestros corazones, sino de la obra del Señor en ellos. Y eso es lo que al final le importa. Los versículos del 28 al 30 nos llevan nuevamente hacia el matrimonio. Pablo habla de los matrimonios diciéndonos: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El prójimo más cercano que tenemos son nuestros cónyuges. Y es ahí donde debemos aprender a practicar el amor. Cuando el Señor Jesucristo dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, lo más cerquita que tienes es tu cónyuge. Ahí amanece al lado tuyo todos los días. Y después de eso vendrán los hijos, los familiares cercanos, los amigos, etcétera, ¿verdad? Pero la primera línea está ahí al lado tuyo. No sé ustedes, pero a mí me estremecen revelaciones como esa, porque le dan algo, un fondo tangible al tema. Porque todos decimos: claro, amemos al prójimo, démonos unos abrazos con todos, pero me enojo con mi esposa. O al revés. El tema, hermanos, es que el amor al prójimo es un tema real, tangible. Volvemos a lo que les dije hace un momento. La práctica del amor, las buenas obras que Dios preparó para nosotros, empiezan al lado de nosotros. Claro que está bien servir en la iglesia, es maravilloso que hagamos oficios y las cosas, todo está muy bien, pero tenemos algo más importante y más cercano. Primerito. Entonces Dios nos llama y nos dice: oye, aquí está tu prójimo, ámale a él como a ti mismo, ámale a ella como a ti mismo. Y entonces se vuelve algo real y algo que yo puedo entender. Ahora sí lo entiendo. Pero me estremece aún más lo que dice unos versículos más abajo, sobre todo el 30, cuando nos habla que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Una sola cosa. Yo no sé ustedes, pero a mí pensar que el Señor me ha llamado a ser parte de su cuerpo, uno solo con Él, la verdad me hace sentir terriblemente indigno, pero a la vez terriblemente bendecido. Como bendecidos son todos ustedes que también son parte de ese cuerpo, porque el Señor les ha invitado a ser parte de ese cuerpo. Cercanos, son su propio hueso, su propia carne, con Él. Eso es lo que Dios hace con sus hijos. ¿Qué mayor privilegio que ese? Eso es gracia, eso es amor. Eso es lo más perfecto que podemos encontrar a lo largo y ancho de este mundo. Y el mundo le ha desconocido. Versículos 31 y 32 continúan hablando del matrimonio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El versículo 31 es una paráfrasis de Génesis 2:24. ¿Sí? Ustedes lo han leído, ya está primero allá, ¿verdad? Que Pablo utiliza para enfatizar la naturaleza de la unión. Recuerden que en el versículo 30 hablábamos de que era un solo hueso, una sola carne, un solo ser. Bueno, aquí nos dice que deja a su padre y a su madre para hacerse una sola carne con su esposo, con su esposa. Está perfecto, ¿sí? Eso está extremadamente claro. Pero lo más importante de todo esto realmente está en el versículo 32, después de esta aclaración que bien Pablo hace. ¿Por qué es importante esto? Porque Pablo dice: grande es este misterio. Ustedes ven en su, al menos de la versión Reina Valera, punto y coma, es decir, separa la idea.
Y nos dice, mas digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ese es el gran misterio. Yo sé que a muchos de nosotros el matrimonio nos puede parecer un gran misterio, pero no se refiere a eso, ¿sí? Se refiere en realidad a la unión de Cristo con la iglesia. Ese es el misterio medular. Eso es lo que realmente importa en todo esto. Por eso la Biblia habla reiteradamente de esa relación y a todos nos gusta incluso adorar y alabar cuando cantamos, por ejemplo, las bodas del Cordero, ¿no es cierto? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, ¿no es cierto? La iglesia debe estar radiante y preparada para recibir al esposo, para recibir a Cristo. Durante el Antiguo Testamento una y otra vez nos encontramos, como les dije al principio, con un pueblo infiel con Dios, a pesar de todas las pruebas de ese amor infinito. La representación de Dios que Dios hace en realidad sobre esta infidelidad, creo que tiene su punto más doloroso en la narración del profeta Oseas y de Gomer, ¿se acuerdan ustedes, no es cierto? Ese profeta al que Dios le dijo, le ubicas a Gomer, ¿sí? La prostituta, bueno, anda y cásate con ella. Y ten familia con ella y todo, luego ella te va a traicionar y tú le vas a seguir amando. Y eso pasó. Eso mismo pasó con el pueblo de Israel. ¿Sí? Le escogió, le tomó de la mano todo y le traicionó y regresó y le traicionó y regresó y le traicionó y le volvió a regresar una y otra vez. Pero esa relación que nosotros vimos y hemos condenado, cuestionado, entendido incluso del Antiguo Testamento, no puede ni debe seguirnos pasando a nosotros nunca. Como creyentes conocemos la historia del Antiguo Testamento, por lo cual no podemos, no debemos y no tenemos derecho a replicar esos errores, sino por el contrario, hemos de examinarnos a nosotros mismos para confesar nuestro pecado, para arrepentirnos y vivir a plenitud el proceso de santificación que nuestro Padre Celestial ha hecho. Es la obra del Espíritu Santo la que cambia nuestras vidas. Yo no cambio, usted no cambia, el Espíritu de Dios le cambia a usted y me cambia a mí. Eso es lo que importa. ¿Sí? Cuando nosotros llegamos a tener una comprensión cabal de lo insignificantes que somos y de lo nada que somos al lado de Dios, entonces entendemos que dependemos de Él para todo y que estamos obligados a estar conectados con Él porque de Él mana la vida y que estamos directamente relacionados con Él para poder hacer lo que sea. Usted no puede dar un paso fuera de su cama ni de su casa sin que Dios se lo permita. Eso es todo. A una colega mía solía acuñar una frase que decía: para lo fácil estamos nosotros, para lo imposible está Dios. Y yo me pregunto ahora, ¿qué es fácil? ¿Para qué estoy yo? ¿Qué es lo sencillo? ¿Según quién? Lo cierto, hermanos, es que si usted abrió sus ojos el día de hoy, lo ha hecho por la gracia de Dios y porque Él se lo permitió y porque Él tiene un plan para usted. Porque cuando llegue el momento en que ya no tenga planes para usted y ya no haya voluntad de Dios para eso, tenga la certeza de que no los vuelve a abrir. Y pasa así. Día martes falleció un hermano anciano de las iglesias presbiterianas. Tenía ya 82 años nuestro hermano Luis, que hoy descansa en el Señor, pero estaba sano. Se acostó bien la noche anterior y el otro día no amaneció. Y ya. Hace casi 2 años, un hermano de esta congregación, 39 años y unos meses, haciendo ejercicio, un infarto, gracias. Sano. Y seguramente ustedes conocerán una gran cantidad de historias similares. El único requisito para morir es estar vivo. Y con certeza, hermanos, nadie llega tarde al llamado del Señor. Pero, mientras eso sucede, hay otro llamado que también nos ha hecho el Señor al servicio, a la obra, al buscar de Él. Y eso es de lo que usted y yo estamos llamados. Eso es sujetarnos a Él de una manera práctica. Finalmente, el versículo 33 está dirigido nuevamente al matrimonio, en donde establece una máxima que ha sido objeto de estudio, de enseñanza y de discusión. Por lo demás, dice el versículo 33, cada uno de vosotros ame también, ¿a quién? A su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay un libro de John Piper, me parece, que se llama Amor y Respeto. Es un libro de estudio en los grupos de matrimonios. Muy bueno el libro, por cierto. ¿Sí? Muy interesante lo que se estudia sobre ese tema. Pero debo aclarar que si bien Pablo deja claro que la mujer debe sentirse primeramente amada y el varón primeramente respetado, esto no significa que el respeto y el amor no deban practicarse en la vida de ambos cónyuges. Sí, claro.
Entonces, tranquilo, a mí no me ames, a mí solo respétame. Eso no funciona. Claro que necesitamos también ser amados, pero para el varón resulta más importante el respeto. Pónganse a pensar, varones presentes, si el respeto no es algo que tiene mucho peso en su vida. Así nos diseñó Dios. Damas presentes. A ustedes les encanta sentirse amadas y está bien. Dios les diseñó así. Los dos fueron diseñados por Dios. Y el plan de Dios es perfecto. Nada se equivocó, no está de más. De ahí la importancia de aprender a vivir esto de una manera integral. Para más consejos hablaremos en el grupo de matrimonios. Es otra historia. Lo más importante de esto, hermanos, es recordar cómo Pablo dedica toda una porción de su carta a hablar de los matrimonios, de la iglesia y de Cristo. Esto significa que es importante y que debemos considerarlo de una manera profunda. Amados hermanos, amada iglesia, la sujeción no es una lección que se aprende una sola vez en la vida y se aplica en los días venideros. Se trata de una lección que al principio se aprende, luego se aprende y finalmente se vuelve a aprender. Tenemos que aprenderla todos los días, porque nuestro corazón es de carne y es duro. Somos de dura cerviz, dice la palabra. Cada vez que hagamos este ejercicio de aprender y reaprender, recordemos las palabras del profeta Isaías, versículo 6 del capítulo 31. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, para que para vosotros, han sido hechas vuestras manos por vuestras manos pecadoras. ¿Sí? Nos idolatramos, hacemos las cosas y creemos que las hacemos de maravilla. Y empezamos automáticamente a endiosarnos falsamente cuando no hay nada de lo que debamos estar orgullosos en nuestras vidas, sino solo Cristo y su obra. Al mundo que nos invita a la rebeldía le respondemos con sujeción y obediencia a Dios. Al enemigo que nos invita a la rebeldía le respondemos con sujeción y obediencia a Dios. A nuestra carne que nos invita también a la rebeldía debemos responderle con sujeción y obediencia a Dios. Hermanos, qué importante es aprender cuál es nuestra condición y a pedir perdón y a arrepentirnos y a cambiar las cosas de una manera práctica. Tenemos que hacerlo. El Espíritu Santo seguramente le está revelando en su corazón algo hoy, y que la gloria sea para Dios en eso que le está revelando. A él le quiero motivar a que en este momento donde usted está sentado, está sentada, cierre sus ojos para terminar en oración este tiempo, y que ahí entre usted y el Señor, porque no hay nadie más ni nada más que pueda escucharle ni nada, en oración ponga a los pies de Él aquello que le ha mostrado hoy que tal vez no está funcionando bien en su vida y que requiere atención, y que le pidamos a Dios que Él nos ministre y nos dirija en oración. Padre amado, Padre celestial, gracias Señor por este día y por tu palabra, por los ejemplos que nos das de cómo debemos vivir, por el ejemplo que tú nos diste cuando te sujetaste a tu Padre. Y perdónanos, Señor mío, porque equivocadamente pensamos muchas veces que somos más de cualquier forma, cuando tu palabra nos enseña que hemos de ver a todos los hermanos como superiores a nosotros mismos. Perdónanos, por favor, Padre, por esos errores que cometemos en nuestras vidas y por la forma en la que muchas veces evadimos la responsabilidad de esas cosas. Ayúdanos, por favor, a hacer las cosas para ti, de la forma en la que tú lo determines, en el tiempo en que tú determines. A imitarte a ti, Señor mío, como tú nos has dado en ejemplo en todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio terreno. Tú conoces, Señor mío, eso que estamos poniendo a tus pies en este momento, cada uno en su lugar. Ayúdanos, por favor, a transformar eso, a cambiar eso, porque nosotros no podemos hacerlo. Padre amado, queremos ser cada día más como tú, ver las cosas como tú, a emular tu carácter y la manera en la que tenemos que servirte. Gracias, Padre, por amarnos como nos amas. Gracias, Señor mío, por transformarnos como nos transformas. Que la gloria en nuestras vidas cante de ti y para ti siempre. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. El tomado de la segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, escribió:
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos ustedes hoy y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Aunque venga prueba o aflicción, serviremos